Corrí el año 2009, si mal no recuerdo, cuando empecé a recibir pacientes provenientes de otros hospitales, aquí de los hospitales más grandes de Perú, con complicaciones bastante serias. Eran pacientes que habían sido desahuciados por sus médicos tratantes y pues venían a buscar algún tipo de esperanza aquí en nuestro centro, en Oncos. Una buena parte de ellos sufrían una condición llamada carcinomatosis enteroperitoneal o carcinomatosis peritoneal. Es un tema que anteriormente ya he tratado, pero pues quiero tratarlo más a fondo ahora. La carcinomatosis peritoneal es, en primer lugar, si conceptualizáramos este término, no es ni nada más ni nada menos que la diseminación de un cáncer sobre la superficie del interior del abdomen, tanto sobre una pequeña capa de tejido que cubre las vísceras, que se llama peritoneo, o sobre una capa de tejido que está en el interior de la pared abdominal, que también se llama peritoneo. El primero, el que rodea las vísceras, se llamaría peritoneo visceral, y el que rodea la capa más interna de la pared abdominal, el peritoneo parietal. La carcinomatosis pues no sería más que la diseminación de un cáncer, el sembrado de un cáncer en estas superficies. Ahora el peritoneo, pues el peritoneo visceral es muy importante porque es una capa de tejido que se encarga de diversas funciones, principalmente que tienen que ver con el equilibrio hídrico en el interior del abdomen y también con los procesos de absorción. En cierto modo, también cumple importantes funciones inmunológicas, de soporte de los intestinos y las vísceras, etc. Imagínese usted que esta capa de tejido muy delgada, muy fina, sea atacada por una cantidad enorme de tumores, ¿no? Como si una explosión de cáncer apareciera o surgiera en el interior del abdomen. Los intestinos en su superficie plagados de pequeños tumores. La superficie de órganos intraabdominales como el hígado, el vaso, vesícula biliar, los ovarios en el caso de mujeres, etc., sembrados de pequeña cantidad de tumores, de diferentes tamaños, desde tumores microscópicos hasta tumores pues bastante grandes que conforman realmente masas de centímetros. Una complicación en extremo bastante ya difícil de sobrellevar por el paciente, porque esto conlleva una serie de síntomas y molestias en la persona afectada, principalmente por las alteraciones del ritmo intestinal, como esa persona que es afectada por una carcinomatosis pues desarrolla una serie de molestias, por ejemplo, dolor abdominal, dificultad para poder alimentarse adecuadamente, la acumulación de líquido en el interior del abdomen, una condición que nosotros conocemos como ascitis. En casos más avanzados, la persona pues desarrolla cuadros de obstrucción intestinal, que no es ni nada más ni nada menos que la imposibilidad del tránsito adecuado de los alimentos o las secreciones intestinales por esa tubería enorme que tenemos todos en el interior del abdomen, y que eso conlleva muchas veces a que la persona se emacie, no pueda alimentarse adecuadamente por los vómitos, por la deshidratación que conllevan estos vómitos o por la incapacidad inclusive de defecar. Es una catástrofe total. Es una complicación sumamente terrible. Hace sufrir mucho a la persona.
desde sus inicios hasta el final, pues muchos de ellos terminan postrados en una cama con una sonda nasogástrica, una sondita que ingresa por la nariz y llega hasta las porciones superiores del intestino o sobre el estómago para poder drenar aquellas secreciones que el paciente ya no puede hacer transitar por su sistema digestivo, porque todo el abdomen pues está formado por una masa, una especie de aglutinado de intestinos que no permite ya ni siquiera el pasaje de líquidos por ese interior. Una complicación en extremo terrible para la persona que lo sufre, la carcinomatosis enteroperitoneal. El problema es que muchos pacientes desarrollan esta complicación, principalmente personas que tienen los siguientes tipos de cáncer: cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de ovario, cáncer de páncreas, cáncer de vías biliares y vesícula biliar, cáncer de cuello uterino, pero los más frecuentes básicamente son pues los cánceres vuelvo a repetir otra vez, cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de páncreas, cáncer de vesícula biliar y cáncer de ovario en la mujer, que son los más frecuentes. Por lo tanto, la cantidad de personas que desarrollan esta complicación es bastante alta, bastante grande. Bueno, el reto aquella vez pues, fue más que todo con estos pacientes, es decir, bueno, ¿cómo tratamos? Porque estos pacientes ya no tienen opciones quirúrgicas, la mayor parte de ellas ya no tienen opciones terapéuticas con fármacos como la quimioterapia, por ejemplo, porque ya habían recibido varios tratamientos y pues se volvía muy difícil, digamos, tratar la enfermedad a pesar de que la persona todavía estaba en un estado general bastante bien conservado, pero pues ya las técnicas utilizadas prácticamente, según los comentarios de los expertos, los especialistas que los habían tratado, pues ya no quedaba más, ¿okay? Ya no hay nada más que hacer. Sobre eso tengo que hacer una pequeña reflexión porque a veces, pues, no sé, como que no medimos bien nuestras palabras, no razonamos sobre ellas o nos falta humildad cuando decimos ya no hay nada más que hacer, por ejemplo. Una cosa es que no haya nada más que hacer y otra cosa es que aceptemos que personalmente ya no tenemos más que hacer. Ojo, yo no puedo absolutizar una opinión personal, así porque sí, y decirle a una persona que tiene un problema serio, desde mi punto de vista, que ya no hay nada más que hacer. Puede ser que alguien pueda tener algo, o encontrar algo, o algún investigador, un científico pueda hacer algo, ¿no? Por lo tanto, pues, más humildad en estos aspectos, porque pues, realmente nuestras limitaciones, pues, no deben ser motivo para que la persona no busque otras opciones y le cortemos las opciones. Y así pues llegaban aquí al centro pues personas que decían, ya no, me han dicho doctor Camargo, que ya no hay nada más que hacer. Bueno, pues investigando aquella vez empezamos a desarrollar algunas técnicas que no es una cuestión que sean nuevas, son técnicas ya que se practican desde los años 70, las llamadas terapias intraperitoneales. Pero buscando la literatura, pues encontramos algunos pequeños estudios de aquella época, pues que ya venían desde el año 2006, 2007, con la administración de ciertos fármacos en este tipo de complicaciones a nivel del abdomen, con la carcinomatosis peritoneal. ¿Qué hicimos? Pues empezamos a probar esas técnicas de una manera muy cuidadosa. Lo que refería a la literatura aquella vez era que, bueno, en algunos casos estas técnicas podrían ayudar notablemente en contener, al menos temporalmente y parcialmente, el problema.
encontramos un pequeño artículo, por ejemplo, donde se administraba un fármaco llamado gencitabina directamente a la cavidad abdominal, paciente con carcinomatosis, y que está teniendo un efecto muy bueno, muy interesante, muy potente para poder combatir ese tipo de complicación. Así que empezamos nuestros primeros estudios con este fármaco llamado gencitabina, pero en la mayor parte de nuestros pacientes como que también los resultados eran bastante, digamos, variables, aunque sí, no eran nada malos, pero queríamos más. Así que empezamos a sumar otro tipo de fármacos que hasta el momento pues, no se habían descrito en la literatura. En pacientes cuidadosamente seleccionados, pacientes con escasas probabilidades ya de poder acceder a otros tratamientos, empezamos a investigar este tipo de tratamientos de manera muy cuidadosa, administrando otro tipo de fármacos. Tal es así que desde el año 2009 hasta el año 2018, pues desarrollamos toda una serie de tratamientos que nos permitieron y nos permiten afirmar actualmente que sí podemos tratar esta complicación con bastante éxito en la mayor parte de nuestros pacientes. Pacientes que vienen con líquido en el interior del abdomen, ascitis, pacientes que incluso no pueden pasar los alimentos, que están obstruidos totalmente, al ser tratados con terapias intraperitoneales. Nosotros, una buena parte de ellos, podemos lograr controlar, revertir el problema de manera muy eficaz. La tasa de respuesta es variable, pero la calculamos más o menos en un 60% de nuestros pacientes, que es bastante alto el número este. ¿Y qué nos diferencia del resto? O sea, ¿por qué es importante aclarar esto? Si bien es cierto, muchos médicos acá pueden opinar. Una cuestión es opinar y otra cosa es hacer e investigar. Otra cosa es volverse un experto en este campo, en su campo. Yo puedo opinar de muchas cosas, pero si yo no tengo el conocimiento, no me he zambullido, digamos, en el acto mismo de desarrollar esto, pues mi opinión dista mucho de ser algo que meramente sea un ejercicio teórico, nada más. No conociendo la técnica en sí o las técnicas, pues mejor pues, cerraría la boca o me informaría más antes de poder vertir una opinión sobre estas técnicas, porque son técnicas bastante avanzadas, son técnicas que estamos en vías de publicar, estamos llenando, digamos, nuestra casuística de más y más pacientes, ¿no? Porque realmente hemos desarrollado una vasta cantidad de combinaciones farmacológicas. Y esa es la parte más importante del trabajo hecho en nuestro centro aquí en Lima, Perú. La cantidad de combinaciones farmacológicas que podemos administrar por vía intraperitoneal. Un conocimiento pues, que nos ha llevado más o menos unos 9 años de trabajo bastante intensivo, un trabajo muy concienzudo, muy responsable. Tal es así que actualmente pues, tenemos protocolos, tenemos sistemas bastante adaptables de acuerdo al tipo de cáncer que tenga el paciente. A diferencia de otros centros de categoría mundial, pues no hay, digamos, ni uno que pueda replicar lo que nosotros hacemos aquí, en nuestro pequeño centro, en Lima, Perú. Administrar diversos fármacos a la cavidad abdominal, pues parecería una herejía, ¿no? Parecería, digamos, una temeridad, pero no es así. El hecho de poder administrar 3, 4, 5 fármacos intraperitonealmente, eso es lo que nos diferencia del resto y eso es lo que nos permite controlar y contener la enfermedad aún más difícil de tratar, con una toxicidad
mínima, mínima. Recuerdo pacientes que hemos tenido aquí, pues que han venido completamente obstruidos, es decir, sin poder comer, y que nosotros le hemos brindado la oportunidad de volver a comer otra vez. Pacientes con abdómenes distendidos terriblemente por litros y litros de líquido acítico, hemos podido nosotros eliminar ese líquido, no simplemente drenándolo como se hace frecuentemente, ¿no? Paciente que tiene ascites, pues bueno, hágale una paracentesis frecuentemente o periódicamente para aliviar el problema. Y acá también, para la gente, acá también hay que tener muchísimo cuidado en las recomendaciones que se hacen en muchos centros, ¿no? Porque eso es algo que no se debe permitir, ¿no? No es posible hacer o tener una actitud en la cual uno permite que el paciente tenga un abdomen extremadamente distendido, que le impide inclusive la respiración, y solamente a ese nivel extraerle el líquido. Si estamos hablando de calidad de vida, pues el paciente tiene que ser sometido a estos procedimientos llamados paracentesis lo más frecuentemente posible, ¿no? Y con una adecuada técnica para que no sufran ese tipo de problemas. Volviendo nuevamente pues a lo que me trae este tema es a conversar básicamente de todos estos sistemas desarrollados aquí en Oncos, ¿no? Somos el primer centro a nivel mundial que tenemos estas técnicas desarrolladas netamente aquí en Lima, Perú, en un pequeño centro oncológico a un nivel extraordinario, ¿no? El hecho de poder administrar quimioterapias, el hecho de poder administrar terapias moleculares, poder administrar inmunoterapia de manera simultánea, en combinaciones y en protocolos muy personalizados, nos permite dar una vuelta de tuerca en la lucha contra este tipo de complicación. Un salto cuántico, diría, en el concepto de los tratamientos intraperitoneales en el caso de la carcinomatosis. Realmente, cuando empezamos este trabajo allá por el año 2009, no pensé que íbamos a llegar a este punto de desarrollar estas técnicas. Hablamos con cirujanos aquella vez, hablamos con expertos, consultamos pues la literatura mundial sobre esto. Hay una técnica así muy comentada por principalmente cirujanos expertos en el tratamiento de carcinomatosis, la técnica o las técnicas de Sugar-Baker, que son técnicas quirúrgicas que consisten en extirpar todo el tejido neoplásico sembrado sobre los intestinos, en cirugías terriblemente complejas que implican el uso de quimioterapia intraperitoneal con mitomicina C, por ejemplo, a altas temperaturas, y después hay que hospitalizar, hay que internar al paciente en una UCI para vigilarlo porque estos procedimientos tienen una alta tasa de complicaciones postoperatorias, ¿no? Pues con estas técnicas farmacológicas podemos afirmar que podemos lograr, incluso más que estas técnicas quirúrgicas, llegar más lejos que ellas, porque tenemos fármacos, tenemos terapias moleculares, tenemos inmunoterapia y tenemos el conocimiento de qué podemos administrar en la dosis de los fármacos, las combinaciones para poder combatir eficazmente esta enfermedad. En la lucha contra el cáncer, en estos encuentros personales contra esta enfermedad, pues no hay nada más gratificante que ver a un paciente recuperado, un paciente aliviado, un paciente con la esperanza de que vuelve otra vez a ver y proyectar sus días para adelante. Qué gratificante es eso. Pacientes que han sido desahuciados, pacientes que no pueden comer, pacientes con ascitis terribles, que gracias a estas técnicas pueden decir, puedo volver a comer, ya no me duele el abdomen como me dolía antes, ya no
tengo las molestias digestivas difusas que tenía, ya no tengo líquido, etc. Esta aventura, iniciada hace 9 años con las terapias intraperitoneales, ya bastante accidentada hasta el año 2018, realmente me hace reflexionar sobre un punto de qué tanto es capaz de hacer un individuo o un pequeño grupo de individuos cuando ponen a funcionar su inteligencia. Se olvidan de los dogmas, se olvidan de los expertos y realmente se ponen a trabajar concienzudamente, inteligentemente. La inteligencia humana es tan vasta que hay que utilizarla, hay que siempre desempolvarla. Ese potencial que tenemos para innovar, para resolver las cosas, está ahí. No lo olvidemos.